Milena te orienta. Una vez más, Milena tu amiga, Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena. Hola, hola, bienvenidos a Milena tu amiga. Gracias por estar siempre pendientes. Esta tarde quiero mandar un especial saludo a los que nos ven en Facebook, en vivo, en cualquier parte donde usted se encuentre. También a los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos. Gracias por esos mensajes de mucho cariño que recibo en mis redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de las comparaciones. Y la comparación excesiva nunca es buena para nadie. Cuando la comparación viene del exterior, es decir, de otras personas, tal vez es más fácil hacerle frente, pedir que se dejen de estarnos comparando o hacer caso omiso a esas opiniones. Sin embargo, cuando las comparaciones vienen de uno mismo, suele ser mucho más difícil hacerles frente, sobre todo porque en la mayoría de los casos las comparaciones suelen hacerse con respecto a personas con una gran cantidad de cualidades, logros, virtudes, atributos, entre otras cosas, por lo que es habitual, pues, que uno se sienta menos que ellos y hacer estas comparaciones nunca va a ser bueno. En otros casos, el perfeccionismo y la baja autoestima pueden llevarnos a tener incluso una percepción deformada de uno mismo. Esto solamente es una introducción de lo que nosotros hoy vamos a estar hablando acerca de las comparaciones. ¿Qué tan positivo o negativo puede ser? Y para el tema del día de hoy está con nosotros, aquí a mi lado, el licenciado Javier Álvarez, metafísico. Javier. Buenas tardes, Milena. Llama Violeta. Llama Violeta. Hoy de Violeta. Hoy de Violeta. También está el coach Miguel. Bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Y el licenciado Eduardo Escobar. Eso es. Él es coach y consultor, por supuesto, formador. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora, hablemos un poco acerca de esto de las comparaciones, porque si bien yo creo que vivimos en un mundo donde nos estamos comparando todo el tiempo, Javier. Desde pequeños comparamos que si este tiene el carrito que yo quiero, que la muñeca que yo quiero. ¿Es normal las comparaciones? Yo pienso que hasta cierto punto es normal, pero muchas veces lo que sucede es que yo creo que nace por el sentido de admiración de alguna persona que uno quiere imitar, que uno quiere verla de alguna manera, convertirse en esa persona. Es muy difícil porque no nos vamos a convertir. Pero si nos comparamos muchas veces dejamos atrás nuestra identidad, y de eso platicábamos con los caballeros acá, dejamos atrás la identidad que debe de ser. De verdad que no hay que compararse, pues, porque cada quien, inclusive las huellas digitales de nosotros son totalmente distintas, son únicas, y eso nace porque de alguna manera nos gustaría ver, ser como otra persona es, y eso es difícil. Yo lo que siento también que tiene relación directa esto de las comparaciones con la autoestima de la persona. Okay. Porque para mí la autoestima es el amor que uno se da a sí mismo, de lo que yo creo. Es la no aceptación. La no aceptación de como yo soy. Y entonces, si yo me comparo, estoy perdiendo identidad, estoy perdiendo aquella capacidad de lo que yo puedo llegar a ser en un momento determinado. Okay. Bueno, como volviendo a la raíz, tiene que ver con la autoestima, sin embargo, creo que es normal. El día de ayer estuve aquí hermosas señoritas y estábamos diciendo que las mujeres generalmente estamos viendo qué es lo que anda la otra y nos estamos comparando, y tal vez decía una que fue un evento de belleza, decía, ya se puso botas, yo me voy a poner botas mañana. Es decir, pero esto es incluso a veces no porque es competitivo ni porque es por envidia, simplemente estamos siempre viendo nuestro exterior. Definitivamente nos educaron así nuestros padres. Los padres de nuestros padres y a la vez sus padres nos han educado a buscar afuera lo que realmente tenemos dentro. Entonces nos basamos en un mundo, hoy más que todo, en el que tener es más importante que ser, ¿no? Entonces olvidamos que lo que es dentro será afuera, ¿no? Y sí, parte de que estamos pequeños. Sí. De una manera muy inconsciente nuestros padres nos van inculcando eso. Hasta esas comparaciones con los hermanos, eso es tremendo, licenciado. Uno como papá hacerlo, mira que tu hermano sí estudia, vos no. Sí.
Quizá de manera complementaria yo sí quiero en algún caso abogar por el valor de la comparación, ¿no? Nacemos en sociedad, vivimos y crecemos en sociedad, pasamos toda nuestra vida en interacción permanente con el entorno, ¿no? Entonces, la absolutización de que es bueno o es malo, dices, ¿en función de qué? En función de los resultados, en función de cuánto me aporte o cuánto me limite, ¿no? Pero estamos permanentemente comparándonos porque estamos permanentemente en interacción con otras personas, con los entornos, con el resto de la sociedad, con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, no es posible abstraernos y decir, no, ahora seré yo solo para mí de manera aislada. Es decir, siempre voy a estar permanentemente en contacto con las demás personas y valoraré, enjuiciaré esa relación, qué me aporta y en qué me limita, en qué me potencia y en cuánto me puedo estar enriqueciendo. Por eso creo que es importante también reivindicar de alguna manera que como vivimos en sociedad permanentemente estamos en interacción y no es posible interactuar sin estar en procesos de comparación. Luego lo importante es qué nos aporta esa comparación. Eso ¿Nos es lo que yo le iba a potencia o nos preguntar, limita? claro. ¿Nos hace crecer o nos hace empequeñecer? Porque es diferente que te comparen, porque de por ahí creo que es una crítica bien directa, que te comparen, como yo le mencionaba, el ejemplo de, mira, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? O sea, ya va con el sentido de una crítica. A compararme yo, como, por ejemplo, con un referente. Puedo tener un referente, una mujer que yo admire y me comparo. ¿Qué hizo ella? ¿Qué puedo hacer yo para lograr eso? Esto es diferente. ¿Qué ha hecho ella que no he hecho yo? Son unas comparaciones, pero que te puedan llevar a ser mejor, lo que usted mencionaba. Entonces creo que depende de dónde viene, quién está comparando. En todo caso, como bien dice Eduardo, creo que lo que hay que comparar es el proceso, lo que tenemos que buscar es el proceso de mejora, pero lo que buscamos al compararnos excesivamente es, yo quiero ser Eduardo, yo quiero ser igual, quiero decir las mismas palabras, quiero entonar de la misma forma, quiero sentarme de la misma forma, ya es una comparación. Quiero replicar. Exacto, pero muchas veces, incluso, y de manera inconsciente nuestros padres, cuando nacemos, dicen cosas como, yo sueño que tú seas un ingeniero, o que seas un arquitecto. Ya tiene una predisposición comparativa de qué quiero que llegue a ser. Y desde ahí empezamos con el modelo, porque finalmente es un modelo, ¿no? Fíjate que, abonando a lo que ellos dicen, a mí me pasó algo. Yo les voy a contar mi historia personal en relación a eso. Hace muchísimos años, a mí me gustaba ver a las personas que se paraban delante a hablar y que tenían ese manejo. Y en algún momento, inconscientemente, yo quería imitar eso. Y entonces lo llegué a imitar de tal manera, porque a mí me gusta el tema de la conferencia, lo llegué a imitar de tal manera que utilizaba hasta las mismas palabras que la persona hacía, las mismas pausas que la persona hacía y las mismas cosas que a veces la persona decía, porque lo llegué a admirar tanto, o llegaba a admirar a aquellas personas que lo hacían con una propiedad. Y de repente, con el tiempo, me voy dando cuenta de algo que me pasó. Y bueno, Javier, pero vos podés ser original. Vos podés pero ¿de dónde tener vino esa vino pregunta interna? Vino después de que me di cuenta que yo estaba imitando a alguien. Me di cuenta que... ¿Se dio cuánto le dijeron? O a lo mejor me dijeron, pero uno tiene que estar abierto a la crítica o a lo que le dicen otras personas, porque entonces, por ejemplo, yo tengo un maestro que es venezolano y empecé a hablar como venezolano y me gustaba la forma que decía las cosas, y entonces, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿dónde quedaba Javier, el salvadoreño? Entonces, son cosas que yo pienso empiezan así, por admirar a una persona, como dice Eduardo, que uno debe... tener la comparación de manera positiva, pero también yo siento que todo depende de la formación que nosotros tenemos, porque si tenemos una formación donde las cosas han sido muy negativas, por supuesto eso nos va a empequeñecer, porque entonces uno, es ahí donde entra el juego la autoestima de las personas que se desvaloran. Por ejemplo, yo estudiaba este tema y veía, es bien difícil saber, por ejemplo, lo de los tenores, Plácido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti, que Dios en gloria lo tenga. Difícil compararlos. Los tres tienen eran excelentes. de estilos totalmente diferentes,
Pero, por ejemplo, una persona que va a criticar eso va a ver la tesitura de la voz de ellos, la frescura de la voz, cómo es, qué tipo de música le gusta más a uno que al otro, la música barroca, otro tipo de música. Entonces, es muy difícil, de verdad, dejar de compararlo. Pero usted ve a los tres y los ve fenomenales. Sí, es cierto. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos comparando, tenemos... Y ahora la familia de Facebook, que es la familia perfecta. Y ahí está las parejas de casados, qué sé yo, de novios, y entonces están publicando que fueron aquí, que fueron allá, qué sé yo. Y uno está ahí viendo expectativa en la pantalla y empieza, a mí esto no me saca, a mí esto no me lleva a comer. Es decir, empezamos a comparar la realidad de ellos con mi realidad. Y yo creo que eso es muy dañino porque muy nocivo eso. No sabemos si solo posan para la foto y qué hay detrás de eso. Entonces, eso es lo delicado de las comparaciones, Miguel. Exacto, definitivamente, y se ha tocado un punto interesante, Facebook, ¿no? La vida perfecta está en Facebook, pero es a través de fotos sí, yo no conozco a nadie que se levante y se tome una foto y diga, hoy amanecí despeinado. Buscamos el momento perfecto y la mejor pose, porque al final estamos analizando una foto. Nos metemos y creemos que la foto es toda la vida, pero en realidad es solo un momento. La vida son etapas, ¿no? Sí. Son momentos. Y como bien decía Eduardo en un inicio, estamos en una sociedad en la que estamos interactuando y cada vez más se nos está exigiendo que busquemos afuera los patrones perfectos de comportamiento, una vida perfecta. Y eso muchas veces está llevando a que las personas tengan excesos en cuanto a trabajo, en cuanto a ejercicio. Hay gente que se ha vuelto solo ejercicio y descuida otras áreas de su vida. Pero creería yo, no sé, que es también por falta de un objetivo o un propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué quiero alcanzar? Decía Eduardo, ¿lo que estoy haciendo me está dando resultado o no me está dando resultado? Porque muchas veces no nos da resultado, pero seguimos haciendo más. Pero para eso sí es bueno compararse. Es decir, fíjense que estaba el otro día viendo de una película que 20 años después se iban a reunir los del colegio, graduados. Y entonces empezaron a analizar qué habían hecho en 20 años, porque iban a llegar ahí, tenían que hablar de qué es lo que habían hecho, cómo estaban. Entonces, sí se da de que vas a llegar y vas a compararte qué han hecho los demás. Ahí hay un elemento de comparación que no necesariamente es negativo, pero que tiene que estar vinculado con el proyecto de vida que han desarrollado. Así es. Si hay comparación, pero no hay proyecto de vida, en un caso como por ejemplo el de la pareja, ¿no? que señalaba en Mundo Facebook, es pura apariencia. Es decir, yo puedo desear que haga conmigo lo mismo que esta otra pareja está diciendo o está contando en las redes sociales y no lo hace. Entonces rompemos o nos llevamos mal o empezamos a tensionarnos. Y dice, pero déjate de Facebook, ¿cuál es tu proyecto de vida personal? ¿Cuál es tu proyecto de vida de pareja? ¿Qué estáis construyendo? ¿Hacia dónde queréis llegar? Y 20 años después, uno, no sé si se compara, pero generalmente lo que relata es todo lo que ha vivido. Y cuando lo que ha vivido encuentra objetivos cumplidos y todavía objetivos por cumplir, uno dice, bueno, estoy comparando objetivos, pero no estoy comparando, estoy compartiendo lo que he obtenido y lo que todavía quiero obtener. Y ahí no hay posibilidad de quebrar mi identidad porque me estoy comparando con otra persona, ¿no? Estamos compartiendo cuál ha sido mi proyecto y cuál ha sido tu proyecto personal, de familia, de pareja, profesional, organizativo. Y eso en sí es un elemento positivo y enriquecedor, ¿no? Entonces, clave con la comparación es el proyecto de vida, el proyecto de pareja, el proyecto de persona, el proyecto profesional que uno tiene. Ahí, ¿por qué no contrastarse para enriquecerse? Pensamientos en positivo son pensamientos posibilitadores, te abren oportunidades. Que a veces te comparan, bueno, hemos visto cuando una artista la comparan con otra, ¿verdad? Y es bien difícil porque así como tú decías, Javier, no podemos comparar a una persona con otra, no sabemos de qué familia, cómo creció, cómo es el matrimonio de ella y de la otra, por ejemplo. Si una tiene hijos, la otra no, porque lo que desgasta a los hijos. Es decir, no podemos comparar a las personas, es muy difícil. Cada quien tiene sus propios logros. Yo veo un problema, y lo ha venido a desnudar el Facebook. Es un problema filosófico, al final.
porque... Existencial. Existencial, porque imagínate, hace 10 o 20 años no teníamos eso. ¿Y cómo era la vida de la gente? O sea, ¿cómo era la vida hace 20 años sin las redes ¿Sabes que yo sociales? tengo un álbumcito de mi primer hijo, que va a cumplir 13 años el día de mañana? Bien grande está. Entonces, cuando fue mi mamá, que no es de aquí del país, iba a ir para su casa, preparamos un álbumcito con sus primeras fotos. Iba ella con ese álbumcito que lo tengo guardado ahí, de esos feitos así baratos, de súper, iba con todas las fotos a enseñar. Eso ya hoy las te metes pones en ahí. Facebook y ahí está todo. Es decir, había otras prácticas, Javier. Ok, pero voy al punto siguiente. Esas cosas han venido a crear necesidades de lo que dice Eduardo. Necesidades. O sea, Sí, de, es cierto. de formarnos Es en cierto. nuevos proyectos, o sea, que tomemos en serio ciertas cosas que no hemos tomado. Por ejemplo, si yo le hablo a un salvadoreño de un proyecto de vida, mira, ¿y cuál es tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué pretendes al estudiar estas cosas? O sea, es bien difícil. Quieren ser diputados, fíjese. Me da- Lo que pasa- para tener 2 carros. no me los van a dar. No, yo le entiendo. La coyuntura que estamos viviendo en el país, Ajá. como para proyectarte, decís, wow, o sea, no ves claro. Al final, la comparación debe ser muy positiva. Al final, la comparación nos tendría que llevar a ser mejores seres humanos. Yo utilicé la comparación en mi vida para ser mejor. Y yo me critico cada vez que doy una conferencia o doy un sermón o algo así, porque yo digo, bueno, aquí la regué, aquí me equivoqué, y escucho a otras personas. Por supuesto que no me gustan muchas veces las críticas o las Pero lo graba comparaciones. para poderse... No, todavía no. ¿O cómo hace para...? Bueno, Porque fíjese que es diferente cuando uno da una conferencia o cuando yo veo como este programa queda grabado hoy por lo del tú Facebook, lo puedes ver. lo puedo ver y Sí. entonces yo Y tú te analizas. me analizo Sí, yo lo sé. para ser mejor. Exacto. Sí. Pero en todo caso, la comparación no debería ser con alguien más. No es Debería conmigo ser mismo. Con contigo, uno ¿no? mismo. Y con los objetivos Exacto. puestos, ¿no? Si me voy a comparar como pareja, porque tengo objetivos como pareja, entonces la pregunta obvia debería de ser, hace 10 años, ¿dónde estábamos? Con relación a esto, ahí hay una comparación. Pero luego Claro, se ha creado el claro. estereotipo, eso es lo que pienso al final, se ha creado el estereotipo de la persona perfecta y yo quiero encajar en eso. Hollywood. Porque quiero Es ser el Hollywood. primero, pero ¿el primero en qué? ¿En una competencia? ¿Para qué comparamos? En realidad quiero ser primero en qué, en tener 2 carros y luego qué, en ganar un mejor sueldo y luego qué, ¿no? Yo suelo tener 2 tipos de miedos ante las comparaciones, es decir, aquellas comparaciones que no están fundadas en nada real, sino que están fundadas en ensoñaciones o en yo pienso que el otro dice, que hace, que... Es decir, ¿es real o no es real? Si es un hecho real te puedes comparar, porque es cierto, es una situación sobre la que tú puedes trabajar, pero si tú te estás comparando con una situación que no sabes ni si es verdad o no, realmente ahí hay que tener cuidado. Y el otro Sí. tipo de comparaciones con las que hay que tener cuidado son aquellas que generan limitación, que son limitantes y no son posibilitadoras. Entonces, comparaciones que están fundadas, es decir, en elementos reales de otra persona y que además son posibilitadores, adelante, trabajemos en ello. Vamos a irnos a una pausa, a regresar. Yo quiero que hablemos acerca de cuando, por ejemplo, te cambian jefe o te cambian maestro y que estamos comparando. Ya vengo. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. El mundo en el que vivimos es muy dado a las comparaciones y desde pequeños nos están comparando con otros niños y conscientes o no se van comparando nuestra forma de ser y de actuar. Entonces empieza la competitividad y también nos obliga a comparar nuestras acciones y nuestra vida con la de los demás. Sumado a esto, la publicidad y los medios de comunicación también nos ofrecen modelos sociales que nos obligan a estar continuamente comparándonos con los que nos rodean. Por ejemplo, ellos mencionaban que si el carro, que si la casa, decíamos que si la familia perfecta, que si, qué sé yo. Hay tantas cosas que nos ofrece el mundo, pero esto es cuanto a una comparación que uno mismo se puede hacer. Pero ¿qué tal cuando, yo les mencioné, cuando nos fuimos al corte, que te cambian de jefe?
indudable vas a estar comparando, Miguel. Claro, definitivamente. Voy a retomar algo que dijo Eduardo. Estar pensando en mi jefe anterior, ¿me limita o me impulsa a dar un mejor esfuerzo? Yo creo que me limita. Exactamente. Cuando está limitando el desempeño, pues obviamente la comparación excesiva o no, lo que va a hacer es volverme esclavo de ese pensamiento Sí. y no voy a poder ser, Te en está todo caso, anclando. exacto, estoy anclado. Te está anclando Ajá. a algo que ya no va a ser. Exacto. Entonces manera de ser. no te permite dar tu mejor esfuerzo y también darle un beneficio, digamos, a la nueva persona, el nuevo maestro. Exacto, Cuando sí. hay cambios de maestro sí es difícil, cuando van a medio periodo. Sí. También en el caso de un maestro, cuando se cambia, o de alguien que entra en una jefatura nueva, de alguna manera tiene que asumir que ahí hay un precio a pagar. Y el precio a pagar es que Sí. te estén comparando con quien estaba antes. Y en general, bueno, quizá en algunos casos no, pero quien llega suele empezar siempre perdiendo. En principio, quien estaba antes solía hacer las cosas mejor. Esto es en apariencia, luego igual las hacía de manera diferente, pero la percepción de quien está ahí, de quien se queda y vive el cambio, dice, "Joder, pues por lo menos con el de antes ya sabía cómo era, Sí. igual era muy malo, pero ya sabía cómo sobrevivir". Cómo leerlo. Eso, es cómo sobrevivir en eso. Y sin embargo, con esta persona nueva que llega, no sé qué tengo ni cómo he de comportarme para sobrevivir. Y eso te genera una tensión e inicialmente, casi siempre, llegas a comparar, dices, bueno, aquel era horrible, pero este es peor. Entonces, bueno, me quedo con el anterior. Luego, posiblemente estos juicios no tengan ningún sentido, pero habitualmente suelen ocurrir. En el ámbito educativo Pero es ¿usted habitual. cree que sería bueno como, no sé, el que tiene que pagar el derecho de piso, llegar y entender que de repente uno se encariña con las personas? ¿Sí? Entonces hay más que una relación de laboral, hay a veces nexos, Amistad. Sí. hay amistad y por lo menos creo que puede pasar como ¿cuánto? 6 meses Ujú. para empezar ya a olvidarse de esa persona que se ha ido Ujú. y a caminar de acuerdo a la nueva persona que está en jefatura. Sí, yo creo que hay que dejar un tiempo prudencial, puede ser eso, puede ser un poco más, también depende de cuáles han sido los lazos y el contexto general en el que se dé ese cambio. Cuando el cambio es traumático no es lo mismo que cuando el cambio Claro. es relativamente ordenado, avisado de manera previa, ¿no? Entonces, depende del cómo se ha hecho, los tiempos pueden ser más o menos largos y la facilidad de adaptarse o no puede ser mayor o menor, ¿no? Independientemente luego de la posición personal que cada quien adopte, porque alguien se puede enrocar y decir, a mí me han cambiado, pero yo quiero y decido conscientemente seguir viviendo en el pasado. Entonces, bueno, esto es más difícil de gestionar por parte de quien lo vive, por parte de quien llega y por parte de quien se fue también. Conocí una chica que estaba todo el tiempo quejándose porque estaba comparando su país, que es en Europa, con El Salvador. Entonces, que era, por favor, no puedo. Son dos culturas tan diferentes. Entonces estaba todo el tiempo comparando si lo cultural de nosotros, que si el salvadoreño, qué sé yo, o sea, ya nos conocemos como somos. Comparándose a los europeos, entonces decíamos, pero por favor, no le está viendo nada bonito a donde está, que su presente es su ahora, es su aquí y su ahora. Y es su momento. Fíjate que en el ejemplo que ponen del cambio de jefe, del cambio de maestro, del cambio de presidente, Ay, porque eso cuesta también es también, importante sí. decirlo. Pero a los presidentes les dan un año. Lo que El pasa, primer año de gestión más o menos es un poco para vamos a decir irse algo, metiendo. cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de ser y cada quien es diferente. Entonces, lo que pasa es que los seres humanos somos seres de costumbres y hábitos y nos habituamos a una forma de ver la vida, pero de repente la vida misma, lo que hay que entender es que aquí hay una ley que se llama cambio y el cambio es permanente y que las cosas pueden cambiar. Evidentemente eso nos va a llevar a compararnos con otras personas o con otra persona que Mire, esté mejor. Y qué feo cuando se compara uno cuando tenía 18 años. Ya no lo vas a llegar a Olvídese, tener. jamás. O sea, ¿cuál es la idea? Pues ser nuevo cada vez. O sea, el agua que pasa debajo de un puente nunca es la misma. Sí. El pensamiento nuestro nunca es el mismo. Es decir, mi forma de pensar hace 1 o 2 o 3 años no es la que hoy tengo. Y la que voy a tener en un año, si con el favor de Dios
Dios me presta vida para muchos años, va a ser totalmente diferente. Entonces, en el caso del jefe nuevo, allí el jefe tiene que poner mucho de su parte y ser muy abierto y entender que la gente quiere al otro, quería al otro y que no va a ser tan fácil cambiarlo. Lo mismo le puede pasar a un presidente. Pero te dan un tiempo. Yo siento lo que sí pasa hay es que como- para la gente, hay gente, mira, yo tengo gente en el Facebook que todavía vive 15 o 20 o 30 años atrás, en una situación en la cual nosotros estábamos en guerra en este país y siguen diciendo las mismas cosas. O sea, cada quien tiene derecho de expresarlo, pues, pero ¿a qué quiero llegar? Imagínate esa forma de pensar de esas personas. No podemos estar clavados en el pasado. Pero bueno, A ese dice por punto quiero acá llegar. una información Ajá. que tengo que en cuanto a las comparaciones, ya sea tanto a nivel laboral, que lo hemos platicado, como el personal, nos estamos comparando con la percepción que hemos creado acerca de estas cosas. Es correcto. Entonces tiene mucho que ver con lo que percibo. Con, ¿Cómo lo percibo, no? Sí, con lo que percibo. Pero si bien es cierto, como nosotros somos los que estamos construyendo, yo decía, nuestra realidad la construimos hoy para ver qué es lo que queremos alcanzar mañana. Tiene mucho que ver, de repente sí, ¿por qué no poner un alto y compararnos con lo que yo quiero llegar a tener, a alcanzar, a ser como persona? Y no compararme en el hecho de ya venir con la malicia de la envidia, sino que con, ok, sí, yo quisiera eso y me falta eso, ¿cómo lo puedo obtener? Y trazarme, usted mencionaba, como un mapa, como incluso una forma de vida, una meta por donde yo quiero caminar para llegar a. Esto es en base a mis percepciones. En base a las percepciones, pero que tienen que estar también fundadas en lo que estoy viviendo y en mis contextos y posibilidades, es decir, porque tampoco reales. Es decir, tampoco es cuestión de construir visiones o sueños que luego son imposibles, porque al final generan también una situación de frustración que puede ser igual de negativa que generar comparaciones estériles, ¿no? Entonces, todo sueño, toda visión tiene que estar también centrada en la acción, ¿no? Y algunos dicen que la visión, cuando uno la construye de su futuro, son los sueños puestos en acción. Esa frase está bonita, además rima, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el caminar y el tener conciencia de tu contexto. Es decir, si uno no sabe cuáles son las circunstancias en las que vive, cualquier visión es imposible alcanzarla, porque uno no tiene nunca el polo a tierra, está el polo, no sabemos hacia dónde, y sin embargo, vivir desde la realidad es estar conectado con el polo a tierra para que la construcción de la visión y los pasos que hay que dar hacia ella tengan que ver con los posibilitantes que tengo a mi alrededor, personales, colectivos, comunitarios, familiares, económicos, afectivos, psicológicos. Si yo no tengo en cuenta esto, estoy fuera de mi propia realidad y la realidad que me posibilita vivir. Mire, ya que hablé de las percepciones, por ejemplo, de las marcas, nosotros ahí sí estamos comparando muchas cosas, y cuando se hacen estos estudios de mercadeo, de una marca X a una marca Y, en base a qué, a tu experiencia, a tu percepción, a lo que te sirve, y a veces es necesario como marca saber dónde está fallando, qué sé yo, hacer estos estudios. Siempre es bueno, es la percepción del consumidor, es conocer al cliente. Y se comparan con sus marcas más competitivas. Exacto, con su las que están mercado, compitiendo. su mercado natural en este caso. Pero siempre es en base a percepciones. Todo lo que obtienen es una percepción de la realidad. Y las personas no somos conscientes en gran medida de esto. Creemos que, por ejemplo, estamos aquí en el mundo, hemos venido al mundo a hacer algo, pero esa es una percepción nuestra. Si incluso buscamos en algunos libros, el doctor Dwayne Wire dice que nosotros somos este momento únicamente. Si lo buscamos en la Biblia, Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, habla en presente. Nosotros no somos nuestros títulos, ni somos nuestras posesiones. Nosotros somos nosotros. Lo que queremos alcanzar es muy distinto. La misma Biblia incluso dice, busca primero en ti, lo demás se te añade. Pero primero tenemos una falsa expectativa de la vida. Queremos alcanzar cosas creyendo que esas cosas nos van a definir como ser humano. Cuando en primer término debemos definirnos psicológica, emocionalmente, conductual, culturalmente,
para saber dónde estoy, qué puedo alcanzar en un año, qué puedo alcanzar en 10 años. Pero eso no me va a definir quién yo soy ahora. Hay gente que cree que la felicidad es tener, pero la felicidad es un estado emocional decidido por lo que yo quiero decidir, que en todo caso es una percepción. La mejor percepción mía va a dar por resultado una mejor acción, ¿no? Una acción más inmediata. Sí, porque de repente la gente dice, ay, si yo fuera esa persona, fuera tan feliz por lo que ve, pero no sabe qué es lo que está en los zapatos de esa persona. No sabe el precio que paga, sentirse sola, quizás de repente uno puede ser una familia pues más modesta, pero estamos juntos. No hay un papá que viaja todo el tiempo y no está en casa. Otro elemento que yo creo que es importante aprender tiene que ver con aprender a frustrarse. Tenemos que aprender a frustrarnos. A veces nuestros sueños se frustran, pero tenemos que aprender a asumir que la frustración es parte de la vida, parte de los proyectos personales, de los proyectos colectivos. Pero no vivir frustrado. No, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, no es lo mismo, ¿no? Es decir, de hecho, yo en ocasiones tengo demasiado temor ante enfoques demasiado irreales, en que todo es alcanzable si tú lo deseas. Habrá cosas en la vida que no. Tengo que aprender que mi esfuerzo siempre obtiene un resultado, pero nunca ese resultado es al 100% lo que yo tenía previsto. Es lo que llega, es lo que yo posibilito, lo que mi contexto posibilita. Y yo creo que aprender desde la niñez a frustrarse es un elemento necesario también en nuestras sociedades y en nuestras familias. Es que si no hay frustración, no hay como esa felicidad del éxito. Porque logrado, la frustración también te lleva a la búsqueda del aprendizaje y de la reflexión sobre lo que he hecho y lo que me ha ocurrido. Eso es Sería lo lo ideal, sí, porque decía, al ser frustrado es porque nunca hizo la reflexión. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regreso con la conclusión del tema de hoy. Estamos hablando de las comparaciones y fíjense que por acá estaba leyendo nuevamente cuando nos están comparando con un hermano, el hermano ideal, que lo que hacen es crear como un rencor, una rencilla, te divide cuando generalmente está el que es el perfecto y al que están comparando, Javier. Yo creo que se crece con ese resentimiento de que no soy lo suficientemente valioso para mis padres. Entonces esas comparaciones sí son sumamente negativas. Fíjate que esa es la parte negativa de la comparación y esa es la que tendríamos que evitar y como recomendación les cuento una anécdota. Yo doy cursos de autoestima y muchas de las cosas que mis participantes a veces me cuentan son la forma en que los tratan las personas que tienen un puesto, es decir, que son gerentes o que tienen una jefatura. Muchas veces ellos se comparan con ellos y dicen, mire, usted no estudió, usted no es nada. Usted mire, ¿qué anda haciendo? Barriendo. ¿Qué anda haciendo? Dando el café. ¿Y eso qué ciencia tiene? Mire, yo me pasé estudiando. Y entonces eso genera en las personas una especie de negatividad, de una autoestima. La están totalmente haciendo la nada. Ahora, yo les digo, miren, pero es que el trabajo primero que usted hace es vital. Segundo, usted lo hace mejor que yo lo puedo hacer. Entonces, las personas no tienen derecho a decirme a mí, o sea, a mí me ven como conferencista y viene otro conferencista me va a decir, mira, lo que vos estás haciendo no está bien. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿No? O sea, ahora ya tengo una respuesta, pero en otro momento de mi vida, a lo mejor yo le hubiera dicho, sí, cómo no. A lo mejor ya no vuelve a dar conferencias. Ya no vuelvo a dar conferencias y no me invitan a la televisión y no sé qué. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros debemos valorarnos, debemos saber que somos seres importantes y valiosos. Que indudablemente si yo me comparo con alguien más, por ejemplo, yo soy pequeño, o sea, a mí me hubiera gustado ser grande, pues. Pero no, soy como tengo que ser que soy, ¿verdad? Y así me van a querer, y así me van a amar, y lo mismo tiene que pasar con las personas. No, por favor, no se comparen, no se lleguen a comparar jamás, porque, o sea, el problema es que muchas veces esa comparación puede ser muy negativa. Claro. Y al contrario, sí podemos tener un punto de referencia para cada vez ser mejores.
porque cabal, como decían los compañeros acá, de verdad, Dios nos ha hecho irrepetibles y no hay necesidad de compararnos Ahora, con nadie. por eso es súper importante que en casa no cometamos ese error de estar comparando, ya que se crece creyendo que uno no tiene valor. Entonces, enfrentar la vida desde casa, desde que tienes que salir de tu casa, sabiendo que te están comparando con alguien y que no te aceptan como tal, ¿cómo vas a ir a la escuela? Luego, yo creo que te cambia como ser humano a que te digan que tú vales por lo que eres y que tal vez hay cosas que hay que corregir en la vida. Todos hacemos cosas que podemos mejorar, pero con nuestro estilo. Exacto. Bueno, no sé si algún día algún maestro de ustedes o algo los comparó con, mira, el Pepito. Con el más inteligente. Ese era Exacto. un estilo. De hace 20 años. Y ahora yo creo que todos tienen su inteligencia. Exacto. De hecho, veía ahí 2 piezas de ajedrez, una negra y una blanca. Antes se tenía la creencia de que ser la oveja negra de la familia era malo. Hoy la perspectiva cambió. ¿Sí? El Ser Facebook la la oveja, cambió. sí, no. El Facebook la cambió. Sí, pero qué bueno, porque hoy sos la oveja negra de la familia. Ok, soy diferente. Listo, no pasa nada. No quiero ser como el montón, quiero ser diferente. Bueno, ¿no? Y le han veámoslo. dado una Hoy perspectiva con el deporte, por ejemplo, las hermanas Williams, Serena. que como las criticaban porque eran totalmente diferentes a lo acostumbrado en el tenis. Y ellas, todo lo que han logrado, y lo que han logrado para el bien del tenis femenino sobre todo. Como se decía antes, yo creo que el entorno familiar es fundamental, es decir, es el espacio natural de crecimiento donde se incorporan o no se incorporan determinadas maneras de entender la vida y el mundo, ¿no? Y el tiempo nos ayuda a igual irlas modificando y avanzando, pero es fundamental partir de una buena base. ¿Cómo te puede marcar, ¿no? que alguien importante te esté comparando? Claro. Quiere decir que te está invalidando y que quiere que seas como otra persona que tú no eres. Sí. Entonces, si hay personas a las que se le puede huir, huyámosle. Que te estén comparando con la ex esposa. Huyale, señor. No va a ser jamás como ella. No sé. Es decir, hay momentos que uno tiene que decir, esta que no me esté comparando con la que yo nunca voy a ser. Y es que eso pasa, somos seres emocionales. Vivimos el 85% de nuestro día de estado emocional en estado emocional. El estado emocional, y cuando más fuerte es, más rápido te lleva a la acción. En este caso, si estás repitiendo un estado emocional durante todo el día, no soy nadie, la acción repetitiva será deprimirme completamente porque no estoy alcanzando a ser suficiente para alguien o para la sociedad o para alguien importante. Normalmente es para alguien importante. Pero a quien yo tiene no que ver, importo. sí, exacto, pero tiene mucho que ver cómo es mi personalidad, porque hay gente que se puede hundir y creer que no vale nada, y hay otros que los pueden retar y enseñar lo valioso que son. Somos, en personalidad somos iguales los seres humanos. Lo que cambia es la perspectiva. Uno es dueño de sus propias decisiones y dice, esto no me detiene, esto me reta. Hay personas que ven problemas y en esa misma situación hay otras personas que ven oportunidades. Al final es cómo compongo el lenguaje y cómo ese lenguaje compone mi emoción. Esa emoción me va a llevar a la acción. Entonces uno dice, uy, me está retando. En mi caso, por ejemplo, antes de graduarme de bachiller, la directora ocupó psicología inversa. Me dijo, yo me voy a asegurar de que tú no te gradúes. Y a mí me sirvió para decir, pues le voy a demostrar que sí me puedo graduar. ¿No? Pero también podrías haber tomado el otro camino. Claro, precisamente. Fíjense que lo que es malo, por ejemplo, cuando viene el hijo recién casado y está comparando las comidas de su esposa Mi mamá con hacía las de la comida. mamá. No, pero bueno, para que no le pase eso, les quiero decir una cosa. En tus comidas, en familia, no debe faltar aceite capullo. Cuida los corazones que amas, prepara tus comidas todos los días con aceite capullo. Encuéntralo en tu mercado más cercano, tiendas y supermercados. Búscalos en Facebook como Productos Capullo para enterarte también de mucho más. Aceite capullo me gusta, lo comento y lo comparto. Esto les decía, de repente que el arroz no me sale igual, que tremendo esas comparaciones, no lo vayan a hacer. Pues señor. con las pupusas también, uno dice, aquella pupusera hace mejor las pupusas. Sí. ¿Cuál será el secreto? Vas a ver. A veces podemos tratar de encontrar el secreto, Ajá. pero siempre tenemos que tener un toque personal, eso es lo que nos hace como seres únicos. Cabal, eso es importante, el toque personal, el estilo personal y siempre decirse uno, me amo y me apruebo y me acepto tal y como soy.
es importante. Ok, y para llegar a esa aceptación a veces nos cuesta varios años, Javier. Nos cuesta, nos Eso puede no es de un llevar día para muchos otro. años. Ojalá sea rápido, ¿no? Sí. Le cuesta al ser humano. ¿Cómo podemos nosotros entonces dejarnos de estar comparando? Y si lo hacemos, que no nos afecte. ¿Qué consejo diría usted? Uno, yo tengo una técnica de 20 segundos al día frente al espejo todas las mañanas. Soy un hombre imparable, soy un hombre imparable, soy un hombre imparable. Repítelo 400 veces al día, 7 días a la semana, y ya ve vas cómo así. los resultados exactamente se compondrán de eso. Eso es lo primero. Segundo, nosotros, en mi caso, que soy coach, trabajo con las personas y sus pensamientos, la forma en que se hablan y se entienden. Entonces, pues si buscan algo también, con el mayor de los gustos, pueden encontrarnos, ¿no?, en las redes Claro. sociales. Y a veces es bueno Sí. que alguien nos empodere si nunca tuvimos un mentor, un padre, un jefe, un maestro. De repente necesitamos a alguien que nos diga para qué soy bueno. Si, yo le digo, con el tiempo a veces uno lo logra, pero a veces es bien difícil. Su reflexión final acerca de las comparaciones. Yo creo que dependiendo cómo las vivamos, nos pueden aportar para crecer, y creo que es fundamental, aparte de las cosas que ya se han señalado, el que cada una de las personas a nivel individual y en su contexto genere su propio proyecto de vida, sus propios objetivos, y establezca los pequeños pasos que diariamente o anualmente o periódicamente va a ir dando. Y eso sí, tener conciencia de que vive en un entorno que le puede posibilitar o dificultar, y dependiendo de ello también tiene que asumirlo y tiene que saber vivir en ese contexto y en ese entorno, también para transformarlo, porque las comparaciones no solo son individuales, también son colectivas, de grupos, colectivos, equipos, unos con otros. Y eso es fundamental, conocer, analizar el contexto, qué posibilidades me aporta, qué limitaciones me aporta, no solo yo hacia mí, sino también mi contexto el contexto en el que vivo y en el que me desarrollo. Creo yo que también es sumamente importante cuando nos estamos comparando con una persona, y esto no es para retarme a ser mejor, no estoy buscando un camino para poder marcar mi propia historia, incluso creo que llega a ser hasta uno como obsesión, es como romper con eso. O sea, si es una persona, una celebridad, dejarla de seguir. Si es alguien que realmente está demasiado distante a mi realidad, o sea, hay que tomar acción si eso me está dañando, Javier. Sé tú. Construye tu propio proyecto de vida. Debes de saber que Dios te ama como eres y que Dios no compara a sus hijos. Para Dios todos somos sus hijos, al igual que para una madre, tanto valor tiene su hijo como su hija. Para ti, me imagino, los dos son bien importantes y no hay ninguna comparación. No debe haber ninguna comparación. Y si caemos en la comparación, que sea positiva. Dense cuenta que necesitamos crecer en valores, crecer en autoestima, crecer, que cada día debemos darnos cuenta de que cada día tenemos la oportunidad de crecer. Y en El Salvador lo necesitamos tanto, porque hay personas que nos comparan con otras, que aquel es mejor que vos no has crecido por esta razón. Entonces, no hagamos caso omiso de esas cosas, no las aceptemos. Siempre digan, cuando alguien les diga algo Eso es lo negativo, que le quito poder, yo no lo acepto. Eso le quería preguntar, porque si alguien constantemente te está comparando y te molesta, te duele, es que va a doler, porque cabal, como decía yo decía Miguel, broma, pero ¿ah? digamos que te estén comparando con una exnovia, con otra. Tu realidad soy yo. Sí. O sea, está bueno eso. Es decir, si no, mi realidad sos vos. ahí está la puerta. Hay momentos que uno tiene que poner un alto. Ajá. Ahora, el alto lo pone uno mentalmente. Pero también a la persona. Ah, bueno, ya sí. déjame estar comparando, es decir. Sí, sí. O sea, hay una canción de Pedro Infante que dice, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Eso. O sea, Claro. no me parezco a nadie. Yo no soy mejor que nadie, no soy mejor que ellos. Ellos tienen su estilo, yo tengo el mío. Ahora, la cuestión es, como decía Eduardo, convivir es la clave. Bueno, les agradezco muchísimo que han estado conmigo esta tarde. Creo que hemos dejado una reflexión si nos estamos comparando mucho o si estamos comparando a alguien también. Y lo más importante para lograr aumentar la autoestima es saber comprender que todas las personas somos diferentes, y también lo es la vida, las circunstancias que a cada uno nos ha tocado vivir. Y uno puede modificar algunas cosas,
¿verdad? Si hay un punto de referencia. Esto es a veces bueno, tener un punto de referencia, pero no estarme comparando todo el tiempo. Les agradezco mucho que han estado conmigo y por supuesto nuestra cita como siempre es el día de mañana aquí en Canal 12. Bye bye. Tu amiga.